Hola, soy Marta Gómez Alsina de la República Argentina. Agradezco a la Academia que me haya convocado y aprovecho para saludar a todos los integrantes que tuve el gusto de conocerlos en el Congreso de México y que me sentí tan a gusto con ustedes. Espero que se encuentren bien, lo mismo que las familias de ustedes. El tema de hoy es la compensación económica. Es una figura en nuestra legislación relativamente nueva, ya que se entró en vigencia en agosto de 2015. Nosotros tomamos esta figura de la compensación económica de la legislación española, del Código reformado en 2005, y por eso es que toda la jurisprudencia y toda la doctrina del Tribunal Supremo de Madrid es lo que estamos aplicando acá a los tribunales y los abogados para el encuadre y la resolución de los casos. Bueno, ¿qué es la compensación económica? En España se llama pensión compensatoria. Pero vamos a decir a rasgos generales que la compensación económica es una consecuencia posible del divorcio o del cese de las uniones convivenciales. O sea, nuestra ley exige dos requisitos ineludibles para admitir la compensación económica. Primero, que exista un desequilibrio económico o un desequilibrio manifiesto que se equipara a un empobrecimiento a raíz del divorcio o del cese de la unión. Así que dos son los requisitos. Primero, que uno de los integrantes de la pareja haya sufrido ese desequilibrio manifiesto. Y segundo, que ese desequilibrio manifiesto provenga del divorcio o de la compensación o del cese de la unión. O sea, que tenga su causa adecuada en el divorcio o en el cese de la unión. ¿Qué es esa compensación? ¿Es una indemnización? ¿Son alimentos? Bueno, estas son cuestiones que se han planteado y después de idas y venidas quedó aclarado. No es indemnizatoria porque no se requiere la existencia de acto antijurídico alguno. Y la culpa y el dolo son cuestiones ajenas, no son requisitos para la fijación de la compensación. Tampoco son alimentos. Los alimentos son irrenunciables, no así la compensación. Los alimentos son modificables, no la compensación. A los alimentos no les alcanza el tope del embargo del 20% para el caso de ejecución, sí a la compensación. Y la compensación está alcanzada por la caducidad, lo que no pasa por los alimentos. Nuestra ley fija 6 meses de caducidad a partir de la ruptura, es decir, del divorcio o del cese de la unión convivencial. Entonces, vamos a definirla como una prestación especial que tiende a ubicar al perjudicado en una situación potencial de posibilidades económicas y laborales que hubiera tenido de no haberse casado, es decir, de no haber contraído matrimonio o de no haber integrado la unión convivencial. O sea, quiere ubicar, aplicando la equidad, en una situación de potencialidades que hubiera tenido si no hubiera contraído matrimonio. Una vez admitida la compensación hay que fijar la cuantía. Para eso tenemos dos premisas fundamentales. No equilibra patrimonios y tampoco va a perpetuar el nivel de vida del que lo pide. O sea, que una cuestión importante es su temporalidad. Muy excepcionalmente podrá no tener plazo determinado. Nuestro Código Civil y Comercial trae pautas que no son taxativas para determinar esta compensación económica. Primero, la situación patrimonial de las partes al inicio y al fin del matrimonio o de la unión convivencial. El estado de salud del que lo pide, la edad,
sus posibilidades de acceso al mercado laboral y la dedicación a la familia, crianza y educación de los hijos. Este ítem es el más argumentado en las demandas que he tenido sobre pidiendo la compensación económica. También otra pauta es la colaboración del peticionante, de la parte que lo pide, en el desarrollo económico, intelectual, comercial o industrial de su marido o de su pareja. Y es importante, y lo dice la ley, a quién se atribuyó la vivienda. Bueno, estas pautas han sido motivo de controversia, porque hay quienes dicen, como la doctora Kemermacher de Calucci, que dice que estas pautas son objetivas, que el elemento subjetivo es ajeno a la fijación de la compensación económica. Así que se da la ruptura, se da el desequilibrio económico proveniente de esa ruptura y no nos interesa cómo se llegó a la ruptura. Bueno, por otro lado, el doctor Ugarte se plantea, ¿qué hacemos con el cónyuge abandónico, el que injurió a la mujer, el que no asistió a los hijos y viene a pedir la compensación económica? El doctor Ugarte, entonces, atendiendo al inciso de la dedicación a la familia, concluye que en este caso se puede valorar conductas. El doctor Aspiri va más allá. Dice que si pide la compensación en estas circunstancias, el cónyuge o la pareja incurriría en abuso del derecho en términos del artículo 10. Y dice que también se contraría con este pedido la finalidad que tuvo la ley. La doctora Lidia Hernández invoca el derecho de no dañar a nadie. Y la doctora Graciela Medina, fíjense que funda el derecho a pedir la compensación en la solidaridad familiar. Pero vamos a Alemania. En Alemania, la compensación económica fue legislada en 1986 y para su determinación atienden pautas subjetivas y económicas. Por ejemplo, el que causó su propio desequilibrio no puede pedir la compensación. El que agravió al otro tampoco. Y si uno de los cónyuges o miembros de la pareja, integrantes de la pareja, manejó dolosamente el patrimonio de la comunidad, tampoco puede pedirlo. Y fíjense lo que pasó en España. En España, cuando se instala el divorcio incausado, es decir, cuando se borran las causales subjetivas, se mantienen los derechos y deberes de los cónyuges. No así en la Argentina. En la Argentina se introdujo el divorcio no causado, se eliminaron las causales subjetivas y se eliminaron los derechos y deberes de los cónyuges. Ha sido un apresuramiento. Yo entiendo que tal vez, como el incumplimiento del deber de fidelidad va a configurar la causal de injurias graves o la causal de adulterio, y el incumplimiento del deber de cohabitación conduce a la causal de abandono, al eliminar las causales, eliminaron estas deberes y obligaciones de los cónyuges. Pero en España, que se mantuvieron estos deberes, a la hora de fijar la cuantía de la compensación económica, que le llaman pensión compensatoria, observan si se han cumplido o se han incumplido estos deberes de los cónyuges, y también tienen en cuenta de cuánto tiempo ha sido la convivencia. Bueno, yo creo que habrá que analizar cada caso concreto para su encuadre. Ahora les voy a pasar otras pautas que las he recolectado yo de la lectura de fallos, tanto españoles como argentinos, que me parecen que son interesantes y que los voy a enumerar primero. Por ejemplo, el rol que cumplió cada miembro de la pareja o del matrimonio durante la convivencia. Segundo, ¿cuál fue el régimen de bienes durante el matrimonio? ¿El de comunidad o el de separación de bienes? Si el que lo pide es persona calificada, que en España le llaman cualificada.
¿Cuál ha sido el verdadero objeto de la compensación? Porque muchas veces piden compensación y en realidad están pidiendo un crédito por recompensas, por ejemplo. Y atender que el desequilibrio tiene que producirse a la época de la ruptura. Bueno, empecemos con los roles. Pese a la evolución de los derechos de la mujer y las funciones que hemos ocupado o el trabajo que hemos desempeñado, hoy existen casos en que la mujer atiende su casa, cuida a los hijos y es el marido el que trabaja y aporta para mantener el grupo familiar. También el marido es el que administra los bienes de la comunidad. Y me ha pasado a veces que cuando piden el divorcio, las mujeres a veces no saben bien cómo está integrado esa comunidad de bienes. Entonces piden oficios a la inspección de justicia para ver las sociedades, si es integrante su marido, o me han pedido un veedor informante para descubrir, desentrañar cuáles son los bienes. Bueno, en este caso existe cierta subordinación al marido de carácter económico, pero el sistema funciona mientras se mantenga el proyecto de vida en común. Ahora, cuando ese proyecto de vida se frustra, ahí se configura el desequilibrio. ¿Por qué? Porque esta mujer debe salir al mundo exterior a interactuar. Y además, tal vez va a ser difícil que consiga empleo, a veces por la edad, porque el divorcio son mayores de 50 y es más difícil encontrar trabajo, o a veces por la falta de preparación en algunos casos. Bueno, les cuento brevemente un fallo muy valioso del Juzgado Civil de Familia 92, en el cual la señora era profesora de gimnasia, residida en Uruguay, pero no convalidó el título. Y cuando se casó con su marido, cuando formó su familia, se dedicó a su casa exclusivamente. Y más tarde empezó, ellos se divorciaron, y el señor que administraba todos sus bienes le dio un garage para que administrara, que estaba acá en Buenos Aires, porque él tenía 6 departamentos en Punta del Este que alquilaba, que eran de la comunidad. Y aparte inversiones acá en Buenos Aires, le dio un garage, administra este garage, que la señora lo tuvo que cerrar por los juicios laborales, por las deudas, etc. Y se fue a vivir a la casa de su hijo mayor, un monoambiente. Bueno, pide la liquidación de bienes, porque habían bienes. Pero la jueza tuvo que abrir a prueba este proceso porque el marido discutía el carácter ganancial o propio de los bienes. Entonces, con mucha inteligencia, esta jueza sacó la sentencia y le concedió la compensación económica, que consistía en 800.000 pesos pagados en 10 cuotas de 80.000, hasta tanto esta señora tenga acceso a sus bienes gananciales. Bueno, otro factor importante es si es calificada la persona que la pide. Nieves era una profesional destacada que en España, en Madrid, llegó a jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda y Economía. Tenía unos ingresos importantes en euros y el marido de un empresario muy conocido que tenían un altísimo nivel de vida. Cuando se divorcian, claro, ella pide compensación económica, porque seguramente variaba su situación, de tener embarcaciones, autos de alta gama, viajes tan frecuentes al exterior. Ella pide una compensación. El Tribunal Supremo argumentó que ella no tenía impedimento en ejercer su profesión y su función pública. No había atendido a sus hijos ni al hogar porque había delegado estas cuestiones. Y tampoco había colaborado con su marido en el desarrollo de la empresa.
y le denegó la compensación, si bien le atribuyó el hogar conyugal, la guarda de los hijos y impuso al marido el 100% de los alimentos para los hijos. Bueno, otro tema sería bajo qué régimen de bienes convivió el matrimonio. Porque en un caso en que el régimen era de separación de bienes, el señor administraba la empresa familiar en España, muy conocida. Pero vivieron 28 años y nunca compraron una casa, siempre alquilaban buenísimas casas y vivían muy bien, pero no tenían bienes en común. Esta señora empezó a estudiar Derecho y al momento de la ruptura, después de 28 años de convivencia, al momento del divorcio, ella había llegado a ser secretaria judicial interina. En primera instancia, cuando pide compensación económica o pensión compensatoria, en primera instancia le deniegan porque su carácter de abogada, sus trabajos, etc. Segunda instancia confirman el rechazo de la demanda. Pero el Tribunal Supremo de Madrid le concede la compensación económica temporaria, hasta tanto la hija menor sea emancipada o cuando cese la convivencia del hijo mayor que estaba estudiando y conviviendo con su madre. Bueno, hay que ver también cuál es el objeto de la compensación. Es una pauta importante. Fíjense que en un caso se decretó la nulidad del matrimonio y el marido rápidamente demandó el cese de la compensación económica. Claro, ellos habían hecho un convenio fijando la compensación económica. Al decretarse la nulidad del matrimonio, pidió la nulidad del pacto de compensación, que le hicieron lugar en primera y segunda instancia. Pero el tribunal advirtió que bajo el título de compensación había otra cosa. Esta pareja había comenzado juntos, habían invertido y habían puesto todo su trabajo en un emprendimiento. Y lo que pactaron, en definitiva, era la distribución de los frutos que se generaban periódicamente de ese emprendimiento. Y el tribunal fundó la sentencia en la autonomía de la voluntad, los defectos de los contratos y además en la tutela judicial efectiva. Bueno, el último factor que íbamos a comentar es que el desequilibrio se produzca al momento de la ruptura. Fíjense que esto responde a que no es un carácter alimentario, no tiene carácter alimentario, porque puede existir la necesidad 5 años después del divorcio o de la separación. Y entonces no se trataría de compensación económica, que en este caso no es procedente. Bueno, pasando a nuestra legislación y a nuestros tribunales acá en la Argentina, respecto de la parte procesal, digo que se pueden peticionar esta compensación en el divorcio unilateral, en la propuesta de convenio regulador o al contestar la demanda en la contrapropuesta. También en los divorcios bilaterales puede convenirse esta compensación. Y lo que es más común, se pueden peticionar la compensación mediante un procedimiento autónomo, proceso de conocimiento, demanda, contestación y prueba, que es lo más corriente. Fíjense que las estadísticas de los 3 primeros años en que entró en vigencia la compensación se detectaron entre un 4 y un 6% de convenios. Nada prácticamente. Y lo que me llamó la atención a mí es que en los procesos autónomos el 70% fue promovido por el motivo del cese de la unión convivencial. Y que un 29 o un 30%
fue promovido como consecuencia del divorcio. Ahora, hay una cuestión que se ha discutido en las cámaras, que ha habido controversias, es respecto a cómo computar el plazo de caducidad. Es decir, ¿desde cuándo se computa el plazo de la caducidad del derecho a pedir la compensación? La ley dice a partir del dictado del divorcio, pero se ha entendido, los procesalistas entienden que se debe contar el plazo a partir de la notificación de la sentencia, porque la notificación integraría el acto de la sentencia. Van más allá otros, he leído un fallo de la Sala B, que lo citan aquí al doctor Skiermanovich y Solari, que dicen que debe computarse a partir de que queda firme la sentencia. Y porque entienden y argumentan que es la mejor manera de resguardar el derecho de las partes. Hay un tercer criterio, una tercera posición de la Sala A, la Sala J y otros, que hablan que si la ley dice a partir del dictado de la sentencia, tiene que tomarse la fecha en que se dictó la sentencia de divorcio como punto de partida para el cálculo de la caducidad. Y distinguen la prescripción de la caducidad, porque en la prescripción se admite la interrupción si la persona está impedida de ejercer su derecho, lo que no pasa con la caducidad, que opera por imperativo de la ley. Bueno, ¿cómo estamos? Creo que son pautas para analizar y con detalle ver las particularidades especiales del caso. Bueno, me tengo que despedir y les deseo lo mejor y rogamos para superar esta situación que nos estamos atravesando lo más pronto posible. Saludos.